15 de marzo, Día Nacional de la Accesibilidad. Eliminar todo tipo de obstáculo o barreras de acceso implica tomar distintas medidas. Construcción de baños accesibles, instalación de rampas, escaleras con pasamanos y escalones de dimensiones recomendadas, pisos antideslizantes, estacionamientos reservados para vehículos que transporten personas con movilidad reducida cercanos a los accesos peatonales, asientos reservados en el transporte público cercanos a la puerta, vehículos de transporte de pasajeros con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos. Sin acceso al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones y a otros servicios y espacios abiertos al público, no tendrían iguales oportunidades de participar en la comunidad. La inclusión también depende de vos. #menos barreras, más inclusión. Muy pero muy buenas tardes, qué placer volver a encontrarnos aquí en Hora de Inclusión, un espacio para conocernos. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el doctor Eduardo Brignani, que la habíamos comenzado en el programa pasado. Recuerden, psicólogo argentino que vive en España. También en el espacio ¿Sabías qué? Te vamos a informar acerca de la prórroga que por un año que existe en el vencimiento del certificado único de discapacidad. Historias de vida. En Historias de vida hoy vamos a conocer la historia de los hermanos Zarzuela, españoles, basquetbolistas ellos, ya la van a conocer. En Tech and This vamos a conocer un smartphone que le facilita la vida a aquellas personas con discapacidad auditiva. Y finalmente, en el video de la semana vamos a ver cómo se promociona y se desarrolla un desfile de modas con personas en silla de ruedas. Hora de Inclusión, un espacio para conocernos. Compartiremos entrevistas a profesionales médicos, terapeutas, familias y pacientes. Además, conoceremos algunas historias de vida, hablaremos acerca de temas inherentes a diferentes discapacidades y disfrutaremos del video de la semana, entre otras propuestas. Hora de Inclusión, nuestro espacio para compartir. Hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista que habíamos iniciado en el programa pasado con Eduardo Brignani. Recordemos que Eduardo es argentino, vive en Barcelona, España, psicólogo y psicoterapeuta. Continuemos con la entrevista. Hasta acá estamos bárbaros. El niño o la niña crece, va creciendo, va cumpliendo sus etapas independientemente de la gravedad del síndrome. Ahí ya comienzan a haber diferentes variantes, ¿no? Estará quien camina, quien no, quien habla, quien no, etc. Pero más allá de las variantes, hablando de generalidades, va creciendo, pasa de la niñez a la preadolescencia / adolescencia, ¿no? Los padres también fueron madurando su vida y fueron creciendo con él. En algunos casos, lamentablemente, el matrimonio se disolverá, en otros se conservará. Dentro de ese contexto, el nene, 12, 13, 14 años, el nene o la nena, ¿no? Comienza el periodo de adolescencia y todos los cambios que implican. Los padres, ¿a qué cambios se pueden ver enfrentados y qué nivel de ayudas se pueden obtener por fuera de la familia? Muy bien. Sí, es clarísimo la situación que describí. El que Cornelia de Lang o cualquier otro síndrome con compromiso de discapacidad intelectual no significa de que no hay desarrollo hormonal, de que no hay pubertad, de que no hay juventud, de que no hay sexualidad. Entonces, estos cambios, dicho de otra manera, lo digo mejor, cualquier persona con Cornelia de Lang o cualquier otro síndrome va a tener un desarrollo puberal, hormonal y con todas las manifestaciones de sus caracteres sexuales secundarios y primarios,
con todas las necesidades de tener una orientación y una pautas para trabajar su propia sexualidad, con todas sus necesidades biológicas, afectivas, sociales, de vincularse. Por lo tanto, aquello que podemos decir para cualquier familia que tiene un hijo adolescente, antes de que llegue a la adolescencia, porque si nos preocupamos ahí o nos ocupamos ahí de transmitir una educación sexual adecuada, llegamos tarde. La educación sexual, ¿cuándo hay que empezarla? Desde pequeño, desde chiquitito, desde 4 años. Desde que le estás enseñando a diferenciar el adentro del afuera, desde que le enseñás a que cómo se va al baño, cómo se tiene que higienizar, cómo se tiene que limpiar, si es que puede. Esto, de alguna manera, son preámbulos que nos van a llevar a tratar la sexualidad de este chico, de esta chica, con toda normalidad. Por lo tanto, la educación sexual en las personas con discapacidad intelectual es necesaria, fundamental, y a veces hay prejuicios y errores. Prejuicios en el sentido de que se cree que las personas con discapacidad intelectual no son seres asexuados. No, ese es un error. O se cree que no le vamos a transmitir ni a hablar del tema de la sexualidad, como tiene estos berrinches y tiene estas descargas impulsivas y estos trastornos de conducta, su sexualidad puede ser bestial. Eso es otro error y otro mito, como que la discapacidad intelectual exacerba la sexualidad, y entonces pueden ser personas exacerbadas sexualmente hablando. Eso es un error. También podríamos hablar aquí del angelismo, que tiene que ver con esto de que no, son seres asexuados. La discapacidad intelectual no quita la naturaleza humana, al contrario. Antes mencionabas cómo Nahuel manipula emocionalmente y busca recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un hijo de Adán y Eva como cualquier otro. Y que tiene una inteligencia que la usa dentro de sus conocimientos, ¿no? Sí, porque inteligencia no es resolver la regla de 3 simples, problemas de regla de 3 simples, o saber multiplicar. Hay distintos tipos de inteligencia, la inteligencia social, la emocional, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se saben manejar, ¿saben? Entonces, volviendo a la familia ante un joven, tiene que moverse con toda naturalidad, hablar con toda naturalidad. Te diría más, si realmente a veces encontramos que las familias se sienten muy, en ese sentido, trabadas por tabúes propios, que los transmiten con sus hijos. Entonces, aquí hay que buscar recursos. Hoy en día, en las redes sociales, en las web, hay bibliografía y videos muy, muy adecuados para hacer una buena, yo diría, explicitación de la sexualidad. ¿Y por qué uso esto de explicitar? Porque explicitar sería un poco como sacar a la luz, poner en la mesa, porque en realidad constantemente tenemos conductas emocionales y sexuales, y los chicos y las chicas también se masturban. Claro. Y entonces esto hay que canalizarlo, hay que pautarlo para que sea un acto satisfactorio de descarga, un acto gratificante para la persona y no un hecho que sea visto como pecado, que hay que reprimirlo, y que sea un acto o una acción que tenga que ver con la personalidad y según el grado de problemática de cada persona. No podemos, también aquí está la gran variabilidad que tiene cualquier síndrome, y en este caso Cornelia de Lange. Tendremos que pautar, por así decir, según la problemática. Claro. Pero sí no es algo que se pueda, ante lo cual hay que mirar para otro lado. Todo lo contrario. Mirá, respecto a esto que estás contando, y ahí viene un par de preguntas también, particularmente yo nunca tuve demasiado problema, demasiado incordio con lo que piense el resto de la gente acerca de mi hijo. O sea, yo salgo con mi hijo orgulloso, libre, pero sí
como pautas, y acá va a ir una pregunta después de esta introducción, como pautas de conducta, por ejemplo, cuando él tiende a llevar su mano hacia su miembro como parte de una masturbación interior, o una masturbación, tratamos de darle pautas para que, por ejemplo, cuando tiene el pantalón puesto, no lo haga, y si está en pañales, él no contiene esfínter, si está en pañales, sí. ¿Por qué? Porque eso significa que si está en pañales está en la casa, o está en un ámbito interno. Y está con los pantalones puestos, en teoría, no, como un hábito. Y cuando lo hace, lo dejamos, que disfrute de su momento. Pautas de ese tipo, que es un poco lo que estabas comentando recién, seguramente debe haber otros ejemplos. ¿Cómo los manejan las familias? Porque es un choque entre, hablo de las familias, es un choque entre lo que tienen como preconcepto cultural, social, y a lo que se contrapone la felicidad de su propio hijo, ¿no? ¿Cómo lo balancean eso las familias? Volvemos un poco a lo mismo que decía respecto a la aceptación. Si la aceptación de la discapacidad de un hijo pasa por la aceptación de la discapacidad de los padres para con el hijo. Punto 1. Punto 2, si hablamos de sexualidad, las conflictivas y los tabúes que los padres tienen respecto a esta temática, sin duda, si no la resuelven, van a contaminar la conducta del hijo. Y hablo de contaminar como poniendo una pátina, una especie de velo que impide un desarrollo armonioso respecto a la sexoafectividad en una persona con discapacidad o con Cornelia de Lang. Entonces, el ejemplo que acabas de dar es muy claro de cómo estás pautando a tu hijo sobre lo privado y lo público, el adentro o el afuera. El afuera es lo público, el adentro es lo privado. Y esto tiene muchas, por así decir, muchos perfiles desde donde podemos observar. El solo hecho de que tu hijo sepa que si la puerta del baño está cerrada es porque no ha de pasar. Eso ya es una pauta, porque hay un límite que dice, no, hay alguien en el baño que ha de ser respetado, por poner un ejemplo. Sí, claro. Entonces, esta pauta de que en este momento hay una persona que está en el aseo, en el baño, en el servicio, haciendo una necesidad, no se le molesta, no se entra. Lo mismo al revés. Si es bueno, en tu caso estás diciendo de que por un problema neurológico tu hijo no controla esfínter, ok. Claro. Pero esto, en la gran mayoría que sí se da, los padres hacen vivir a sus hijos como en una pecera. Una pecera. Los pobres peces no tienen intimidad, con todo respeto por la imagen. Sí. Pero es una alegoría el concepto de pecera de estos padres que no pueden respetar la privacidad de sus hijos o sus hijas. Entonces, viven adentro de una pecera. Entonces, ¿cómo se le puede pedir o enseñar a un hijo que está en una pecera, con todo respeto, aclaro, de que lo que es privativo, encerrate en tu pieza y ahí ese es tu ámbito y yo te voy a respetar? Claro. Porque también aquí hay todo un tema de el respeto a la característica propia de cada persona. De que si se está masturbando yo lo único que puedo hacer, digamos lo que debería hacer es que realmente vea que sea un acto satisfactorio, que maneje un poco la compulsividad del acto en sí y que le signifique una gratificación y que no reporte daño físico o psicológico. Y acá también hay un tema que quiero, a veces el tema de educación sexual se lo refiere solamente para prevenir malos mayores. Si es chica, sobre todo, si es nena, no, porque hay que cuidar de que no la violen, no abusen. Yo iba a apuntar luego a ese tema también. Muy bien, bueno, nos anticipamos. Pero te dejo hablar si quieres, porque yo iba a apuntar un poco a ese tema. A ver, estamos tocando sexualidad y ámbito privado, justamente, ¿no?
Dentro de ese contexto, niño o niña sigue creciendo, ¿existe la posibilidad, y si es así, algunos medios, cuáles serían, para educarla o para hacerle saber que existen riesgos en términos de abuso, de protección, para que ellos o ellas puedan transmitir eso? O sea, la cuestión de la inseguridad en términos sexuales. Perdón, no solo sexuales, de abuso, Sí. de abuso en general. Sí, de abusos. Sí. Aquí topamos con algunos problemas. Un serio problema es la dificultad digamos así, el fallo que estas personas tienen respecto a las habilidades sociales. Les cuesta mucho comprender mensajes, son muy lineales, por lo tanto, son muy manejables, muy seducibles, muy manipulables. ¿Y por qué? Porque son lineales, son francos, son abiertos. Donde ven una sonrisa, es una sonrisa. Claro. Y uno que tiene esa habilidad social de decir, ¿esta sonrisa qué quiere decir? ¿Será real o será una seducción a los fines de aprovecharse? Sin duda, los abusadores con esos rasgos psicopáticos son abusadores natos y lo desarrollan muy bien. El otro día aquí la policía descubrió un tipo que, bueno, aprovechaba de menores y tenía unas habilidades para conquistarlos y, bueno, y luego había abuso sexual, ¿no? Y entonces, la falta de habilidades sociales es un tema. La dificultad en el lenguaje es otro tema. La vulnerabilidad que le hemos, por así decir, impreso a partir de la dependencia y de la sobreprotección es otro tema. ¿Por qué? Porque como siempre estamos tutelando sus conductas y no le enseñamos a autodeterminarse, no se puede defender. O no sabe decir que no. ¿Por qué? Porque siempre está pendiente de que nosotros decidamos por él. O sea, estamos viendo de que estamos hablando de un tema de la sexualidad, pero estamos refiriendo a un montón de pautas de conducta relacionales en las cuales el padre y la madre han de desarrollar habilidades para autodeterminarse, de saber decir no, de saber elegir y decidir sobre determinada situación. Si no le enseñamos a elegir, ¿cómo puede decir que no? Claro. Muy básico. Porque elegir, claro, yo quiero bolígrafo rojo o azul. No, vas a querer el rojo. No, yo quiero el azul. Claro. Entonces, si no trabajamos eso, pues ¿cómo vamos a decirle, no, si te dan un caramelo, no lo agarres? Claro. Es decir, el viejo concepto que nos decían de pequeño, ¿no? Y si no, tendremos que estar todo el día tomándole, de la mano. Sí, ahí se me escapó un... Sí. No, pero se entiende. Ahora bien, sí. Eduardo, todo esto está bien y queda bastante clara la complejidad del tema seguridad y protección personal, lo quiero poner de esa manera, no sé cuál puede ser la palabra, debido a las diferentes niveles de gravedad con el cual el síndrome afecta a la persona, ¿no? Pero paso un poco más allá todavía. Salgo de lo estrictamente sexualidad o protección personal. En los casos de aquellos chicos o chicas que llegada a una edad determinada logran, si es que es posible esto, ¿no?, cierta autonomía y deciden aventurarse a vivir la vida solos, aunque sea a media cuadra de la familia matriz, ¿no?, pero solos. Primero, hay casos, y si los hay muchos, hay pocos, en que se dé este caso, esta situación, y luego, ¿cómo lo toma la familia en general? ¿Cómo se va preparando para, como decimos en Argentina, el destete, ¿no?, el desprendimiento del pichón del nido, ¿no? Claro. ¿Qué tema te dejé, El destete, la verdad.
Sí, el destete ha de ser temprano y progresivo. O sea, no, cuando se llega a adulto, y adulto no quiere decir de que tenga el registro para manejar. No, adulto quiere decir de que según la característica personal de esa persona y según la afección que le ha producido el síndrome, el grado, el que fuere, es un adulto, es un hombre. Yo conozco hombres con Cornelia de Lange, mujeres con Cornelia de Lange. Y son personas que tienen, conozco una mujer que tiene 36 años, es una mujer y no una nena, porque también está esta visión paternalista que tenemos de las personas con discapacidad, que porque como es un poquito lentita y le empezamos a poner diminutivos, es buenita, es un poco tontita, es cortita, y entonces todo esto es como que nos revestimos de un barniz de bondad. Y entonces, es una nena. No, es una mujer. Tiene dificultades comprensivas y expresivas, pero es una mujer. Claro. ¿No? Entonces, vos referiste a algo de que a los padres les pasa. Y al decir destete, por eso quise ir para atrás, ¿no? El destete ha de empezar desde muy temprana edad. Y si se plantean esto cuando ya son adultos, es tarde. Luego, el tema de... hay una relación directa entre el grado de autonomía y la posibilidad de esto que estás planteando. El grado de autonomía que tenga va a pautar de alguna manera la modalidad de vivienda, el estilo de vida que tenga esta persona, con qué apoyos y con qué... Yo conozco personas con síndrome Cornelia de Lange que están en residencias, que sus padres ya son mayores y entonces aquí, bueno, en España se usa, hay residencias de personas con discapacidad y los padres que ya son mayores, entonces pueden acceder a tener a su hija en residencia o a su hijo. Y bueno, y es un régimen muy, muy abierto. No es como unos pupilos que antes decíamos, ¿no? Los padres pueden, qué sé yo, un miércoles a la tarde ir a buscar a su hija y irse a comer una pizza, qué sé yo. Y llegan a la noche y la llevan de nuevo a la residencia, ¿no? No conozco aquí en España personas con síndrome Cornelia de Lange que estén en lo que la figura que se llama pisos protegidos o pisos tutelados. Sí conozco personas con otros tipos de discapacidades que viven en un piso solo o con varias otras personas con discapacidad, con un monitor o varios monitores que van rotando en el día y en la semana, con brindando distintos tipos de apoyos. En Cornelia de Lange no conozco personas que vivan en esta figura, por así decir, de pisos tutelados o pisos con una asistencia de un monitor, ¿no? Sí en residencias, que viven ya fuera de su familia, que además les hace muy bien, porque llega un momento que los padres, con todo respeto, sobran, están de más. Y las personas con discapacidad y con Cornelia están hasta acá de los padres. Es verdad. Pero los padres, claro, y es muy sano que se produzca este destete, esta separación física inclusive, porque sanea mucho las relaciones. Es ley de vida, ¿no? Y que haya un grado de discapacidad no quiere decir de que lo tengamos que llevar de la manito hasta que la muerte nos separe de la vida, ¿no? Y yendo a esto, y ya casi como último tema, Eduardo, te lo pregunto específicamente en España porque es el lugar donde vivís, y nos puede servir o no como referencia tal vez. ¿Existe algún programa de carácter estatal o fomentado por el Estado relacionado con la inserción laboral
de personas con el síndrome de Cornelia-de-Lange que puedan estar, digamos, en un escenario en el cual puedan desenvolverse a nivel laboral? Sí, sí, hay. Hay algo que para responderte a esto es difícil y hay que contextualizarlo, que en Argentina no lo tenemos, y es el concepto de autonomías. Autonomía no es una provincia, porque una autonomía está compuesta por varias provincias. Por ejemplo, Cataluña es una autonomía que está compuesto por 4 provincias: Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona. Entonces, hay un marco legal para y que cada autonomía ejecuta, desarrolla, pauta, y por ahí algo que se da aquí no se da en la comunidad de Aragón, por ejemplo, que es la vecina que tenemos, o en la comunidad de Valencia, que está al sur. Eso como primera cosa para establecer una comparación. Luego, digamos que el sistema lo que tiene sería centros de día o centros ocupacionales en los cuales las personas entran y salen y desarrollan, también esto tiene que ver con el grado de discapacidad, desarrollan una serie de actividades bajo supervisión de monitores, de tutores, de profesionales, y es una determinada cuota horaria que toman, mediodía, un día entero, etcétera, según las modalidades. Y entonces estas personas están atendidas en un centro ocupacional. Luego tenemos lo que son los talleres protegidos, que esto ya supone un mayor grado de habilidad, de destreza psicomotriz, de nivel de, digamos, menor grado de discapacidad intelectual también, en el cual pueden desarrollar determinadas tareas muy pautadas, pero, qué sé yo, etiquetar determinado producto, embalar y clasificar determinados elementos. Y entonces, un taller especial, o el taller especial de trabajo, contacta con determinadas empresas que, por así decir, le encomiendan determinadas tareas que hacen las personas con discapacidad. Este es un nivel de empleo. Que ya está requiriéndose un mayor nivel de desarrollo en toda la persona, ¿no? Claro. De desarrollo y de habilidades. Y luego está lo que es la inserción laboral en sí en la empresa ordinaria, que para esto lo que hay son profesionales que primero seleccionan a la persona en función de la demanda de tareas y de la empresa, y luego capacitan, supervisan y trabajan a 2 puntas, por así decir, ya en el ámbito de trabajo propio en la empresa de acogida, por así decir. Claro. De modo tal que dan soporte a la persona con discapacidad, ayudándole a solucionar problemas, si es que existen, supervisando su nivel de encaje, pero a su vez trabajan sobre el ámbito de la empresa para que haya un nivel de acogida, claro, en esta persona, un nivel, claro, de aceptación y graduar la tarea en función de las capacidades y habilidades de esta persona. O sea, estoy marcando de alguna manera 3 niveles. Los diferentes niveles. Sí. Eduardo, perdón, sí, no sé si querías acotar. No, nada, ya, sí. Eduardo, última pregunta, la que le hago a todos, absolutamente a todos los entrevistados. Y vos no te vas a salvar tampoco esta vez. Desde tu punto de vista, ¿qué debería hacer la sociedad como tal? ¿Qué acciones puede tomar la sociedad o las personas o el Estado, en fin, todos, a efectos de hacer más equitativo y más igualitario el trato y digamos, la participación de las personas con discapacidad en general, no solo los chicos del síndrome de Cornelia-de-Lange, dentro de la sociedad? ¿Qué se puede hacer, según tu punto de vista? Sí. Primero respondo con una viñeta de Tute. Ajá. Yo lo uso mucho, trabajando con familias. Es muy estimulante el mensaje que tiene. Y como disparador
y provoca una reacción para facilitar una comprensión teórica a través de su humor tan inteligente, ¿no? Y me acuerdo de una viñeta de Tute que hay una persona en una silla de ruedas, y dice, qué difícil es vivir en una ciudad discapacitada. Primera cosa. Primera cosa es, y esto es obligación de las autoridades, de las administraciones, de los gobiernos, quitar todas las barreras físicas y psicológicas. Las físicas son aquellas que tienen que ver con la movilidad, con la señalización accesible, con los mensajes accesibles para que las personas con distintos tipos de discapacidad se puedan mover, puedan vivir su ciudad como propia. Primera cosa. Y luego las barreras psicológicas son las culturales, y para eso la educación es fundamental, y una educación inclusiva es fundamental, para que vivamos al otro como un digno, tan digno como yo, y que vivamos al otro como un hermano, como alguien cercano, y no como un distinto, un raro, un diferente. Y por fin creo que en lo que hace a todos los demás, a nosotros, a las personas que andamos a pie de calle, la mirada, que tenemos que cambiar la mirada hacia el otro, de verlo respetando su dignidad, no centrándonos en la carencia, en lo que les falta, sino en lo que me aporta. No mirándolo como alguien que no responde a los parámetros de belleza, de éxito, de algo de cáscara, sino saber de que cada persona tiene, por el solo hecho de estar presente en el mundo, tiene un mensaje que darme. La pregunta es si yo estoy capacitado y si soy capaz de escucharlo, de preguntarme qué me dice esta persona, qué me dice esta familia, qué me dice esto, qué me enseña esta realidad, que la veo carente, que la veo difícil, que la veo abnegada, que la veo empoderada, y yo como un viandante tengo que saber preguntarme ante esta persona, ¿qué me dice esto? ¿Qué puedo aprender de esta realidad? Yo por circunstancias, desde muy pequeño en mi familia, nuestro padre nos llevaba al Cotolengo de Don Orione. Al Cotolengo Don Orione. No sé si estaba... Está todavía. Sí, estaba en Lavallol. Claro. En no sé. No, en la rotonda de Lavallol Sí. estaba, cerquita de la rotonda de Lavallol. Sí. Claro. Ya desde muy pequeños, una vez al año, nos llevaba ahí a ver lo que eran las realidades, ¿no? El otro día me acordaba dando una charla del Cotolengo de Don Orione. Y bueno, y creo que aprendimos, a pesar de que de chicos también éramos tan salvajes como cualquier otro, de burlarnos de las personas raras en el pueblo, ¿no? De mirarlo como un tío desechable, y burlarnos de él, cosas que yo he hecho como muchos, de pequeño. Pero esta dualidad que he vivido en mi vida me ha llevado a, bueno, fíjate dónde estoy. Hoy tengo que decir de que, sí, yo recuerdo de pequeño que fui amigo de un chico que le decíamos Cachito, no voy a decir el apellido, Claro. Porque era una persona de mi pueblo, era el enano del pueblo. Y claro, y yo me hice amigo de él a escondidas, porque su padre era correligionario de mi padre de un partido político, mi casa de pequeño era la sede del partido político, y yo lo conocía a Cachito, y lo trataba a escondidas, porque no decía a nadie que yo era amigo de Cachito, Claro. porque eso era un quemo, era ser amigo del enano. Si lo veía en la calle, lo saludaba de lejos, ¿no? Entonces, esta dualidad que tengo en mi vida, por suerte, uno evoluciona, la sociedad evoluciona y tiene otra mirada de las personas. Contaba lo de esta persona Cachito, que después murió ya de joven, yo me enteré por accidente de su muerte, lo lamenté mucho, que
hoy en día es una persona con las cuales yo trabajo. Es un trastorno que se llama mucopolisacaridosis, que bueno, que hay varios síndromes dentro de la mucopolisacaridosis, y Cachito Acuña, por fotos que he podido recuperar de la casa de cuando era pequeño, que tengo, era una persona con mucopolisacaridosis, ¿no? Y también tengo que decir que en mi pueblo había una persona que le llamábamos Bicho Moro, y nos burlábamos de ella. Y yo estoy seguro que esta mujer era una persona con Cornelia de Lange. Estoy segurísimo. Porque sí. Tenía su rostro muy oscuro, con mucha vellosidad, nunca se mostraba, siempre andaba con harapos, vivía en una posilga, pobre mujer, en medio de un campo. Mi madre iba ahí, le dejaba cosas, le dejaba comida en la puerta, nunca salía ella. Y nosotros nos burlábamos de Bicho Moro. Y estoy seguro que Bicho Moro era una mujer, averigüé en el pueblo si sabían algo, si sabían el nombre, nadie sabía nada. Esa mujer estaba abandonada ahí, vaya a saber de qué familia era, nadie sabía nada de Bicho Moro. Pero le decíamos Bicho, fíjate ya el nombre, no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba Bicho Moro? Nadie sabe de ella. Y esto te hablo de muchos años, y le he preguntado a gente, a mi madre, a gente, averiguó en los diarios del pueblo si sabían algo de esta mujer. Y no. Ni fotos, ni nada. ¿Sí? Pero estoy seguro que esta mujer era una persona con Cornelia de Lange. Eduardo. Además, perdón, sí. Tenemos que dejar. Ya. Sí. Tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Pero, a ver, te voy a convocar en alguna otra seguramente, porque la verdad es un placer hablar con vos. Realmente ha sido muy claro en tus conceptos, y muchas de las preguntas que yo te hice son consultas que me han hecho, por eso las he trasladado, porque en el síndrome de Cornelia de Lange en particular hay muchas cosas genéticas que se saben, y hay otras que no, lógico, pero muchas otras cosas saliendo de la genética que no se saben tanto, especialmente en el manejo cotidiano. Por eso era mi deseo de hablar contigo y bueno, fundamentalmente de que nos aclares algunas de estas dudas. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por todo tu tiempo y por toda tu sapiencia, especialmente. Bueno, un gran abrazo. Gracias. Un placer. Adiós. Bueno, la verdad es que a mí me despejó muchas dudas que tenía por allí dando vueltas, y espero que a ustedes también. Un gran abrazo, Eduardo, y muchas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de la prórroga en los certificados de discapacidad, en el vencimiento de los certificados de discapacidad, producida por todo este reordenamiento administrativo que hay como consecuencia del COVID-19. Certificado de discapacidad, prórroga por un año. Resolución 1116/2020 establece que para los certificados de discapacidad que venzan en el año 2021 se prorrogará su vencimiento durante un año. Para los certificados de discapacidad que cuentan con prórroga establecida por resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad número 209, también se extenderá por un año más su fecha de vencimiento. Para leer la resolución completa, ingresar en www.boletinoficial.gov.ar/detalle aviso /primera/238604/20201216. Como siempre les digo, esta información hay que actualizarla en forma permanente por las dudas, pero es bueno saberlo, ¿sí? Ahora vamos a nuestras historias de vida. La historia del día de hoy tiene que ver con dos hermanos, los hermanos Zarzuela, españoles, basquetbolistas, ambos con espina bífida, y bueno, iban transitando la vida hasta que el deporte se les cruzó en el camino y pasó esto.
sigo vivo y sigo teniendo los mismos sueños que cuando empezaba, solo con la suerte de haber podido llevar a cabo algunos. Me digo muchas veces un vamos de rabia interno, como de explosión, y eso es lo que me activa muchas veces. Hola, soy Pablo Zarzuela. Hola, soy Alejandro Zarzuela, tengo 32 años, mi enfermedad es espina bífida. Jugador del CDI Union y la selección española de baloncesto en silla de ruedas. He conseguido ganar varias ligas, Copa del Rey, 2 Copas de Europa y una plata en las Paralimpiadas de Río de Janeiro. Mi enfermedad se llama espina bífida. Se podría entender como una paraplegia incompleta en la cual tienes parte de sensibilidad y parte de movilidad normalmente, cada persona diferente. Cuando naces con esta condición, no te sale echar de menos nada. Tu mente ya ha nacido preparada para buscar una solución al mínimo problema que tú vayas a encontrar, porque obviamente barreras hay hoy en día, cada vez menos, pero las hay. Pablo estaba caminando en una Navidad con mi madre por el centro de Jerez. Y se cruzó conmigo un chico que jugaba en ese momento en el equipo de allí de la ciudad y me preguntó si conocía el baloncesto en silla de ruedas. Yo ni siquiera lo conocía, con 12 años. Y le dijo a mi hermano, ¿te apetece practicar baloncesto en silla de ruedas? Pablo dijo que sí, porque él en ese momento no hacía deporte, tocaba piano. Y me pasé un día, me dio un vuelco la mentalidad del deporte y lo vi por fin como diciendo, hostia, es que esto de verdad me motiva. Yo fui una tarde que descansé de tiro con arco, lo vi, siguiente día ya fui a entrenar, decidí dejar totalmente el tiro con arco y desde entonces solo baloncesto. Uno de los mejores equipos de España se fija en nosotros y vamos a la selección sub-22 teniendo 16 años. Ahí es donde ya empecé a creer que sí que había posibilidades de que el baloncesto ya se quedara conmigo el resto de mi vida. Y fue lo que también nos motivó un poco y nos hizo cambiar el chip para decir, ¿y si probamos a de verdad hacerlo a muerte, a ver hasta dónde llegamos? Me atrae mucho que es un deporte de contacto, un deporte de equipo. Que requiere mucha movilidad, que es un poco frenético, hay mucho contacto también. Aporta estar en forma, aporta, en nuestro caso, más autonomía. El convivir con otras personas con discapacidad me ha hecho desde mi infancia, que empecé con 12 añitos, a evolucionar mucho personalmente y a ver las cosas de una forma diferente. Te hace que abras mucho el espectro y sobre todo te enseña a cómo afrontar ciertas cosas que tú no te habías planteado. El que la persona que tiene discapacidad, que está en casa, que no quiere salir a la calle, vea que hay personas con discapacidad que practican deporte, que hay personas con discapacidad que hacen su día a día con normalidad. Esa parte, para mí, yo creo que es la más importante por la que deberíamos de estar luchando todos ahora mismo. Tengo una prótesis de rodilla y bueno, eso no me permite jugar a pie y tengo que sentarme en una silla. Cosas de la vida, ellos ficharon por Madrid, nos hicimos súper amigos, pero eran iguales, pero había algo que no era igual. Había algo distinto en él. Parece que estamos haciendo un deporte por rehabilitación. Al final somos profesionales de este deporte. Hacemos exactamente lo mismo que jugadores profesionales, quizá no con tantos medios como ellos. Se tiene que ver, se tiene que conocer para que al final los traten como tal, solo como deportista. Yo sinceramente creo que nuestro deporte es muy espectacular. Creo que es un deporte que engancha, un deporte que siempre supera las expectativas.
La principal diferencia entre baloncesto a pie y baloncesto en silla de ruedas es que los jugadores de baloncesto en silla de ruedas tienen una clasificación funcional. Dependiendo de tu lesión, la clasificación va desde 1 a 4,5. Cuanto menor es tu lesión, mayor es tu puntuación, y cuanto mayor es tu lesión, menor es tu puntuación. Un punto 1 sería una persona con una lesión medular bastante alta. Jugador de clase 3, como Pablo, son jugadores que tienen una lesión que su capacidad de movimiento les dificulta hacia los laterales. Jugadores 4 y 4,5 son jugadores con amputaciones. Y los 5 jugadores que hay en pista pueden sumar un máximo de 14,5 puntos. Para que todo el mundo tenga posibilidades, si no pondría siempre a las personas que más movilidad tienen y los que menos no tendrían posibilidad de jugar. En los pasos, el baloncesto pienso en 2 pasos, esto lo trasladamos a 2 impulsos a la rueda. Nunca agotamos el bote. Algo curioso de este deporte es que jugamos hombres y mujeres juntos. Pocas diferencias más hay de un deporte a otro, porque jugamos la misma pista, 5 jugadores, sin límite de cambio. Llevamos 20 años jugando y al final de los 20 solo 3 hemos estado en diferentes equipos. Al final la forma en la que vemos el baloncesto es muy parecida. Entonces, al entenderlo de la misma forma, se juega igual. Alejandro y Pablo son referentes en España y siempre que hablas de baloncesto en silla de ruedas se les conoce como los hermanos de Arzuela. Y eso no hace que dejen de trabajar al máximo cada día. A ellos les da igual, vienen aquí que no sabes si es Alejandro y Pablo Zarzuela o un jugador que acaba de empezar. Hacen juegos distintos. Pablo es un jugador más exterior, con más balón, es más agresivo defendiendo. En cambio, Ale hace un juego mucho más interior, donde la silla es más grande. Alejandro es la referencia de jugador interior en España durante mucho tiempo. Tiene una capacidad defensora increíble y tiene unos fundamentos de colocación de silla que pocos jugadores a nivel de, no solo de España, sino del mundo tienen. Y Pablo puede controlar el balón, puede jugar exterior, puede jugar situaciones de pick and roll con balón y sobre todo, aunque no lo único, destaca su capacidad de defender a cualquier jugador del mundo. Al final cada día es una lucha constante de ir al 100%, porque como vayas al 80%, cualquier compañero te pasa por encima en el entrenamiento y te vas a casa hecho polvo. Venga, buen entreno, tíos. 2 para la Final Four. Grito fuerte. 1, 2, 3. ¡Ilusión! Tocar el piano es el momentito de mi día que yo lo nombro mi ratito. Para desconectar, para sentirme lleno, para sentirme a gusto conmigo mismo, para encontrarme, para todo. Para mí lo más especial fue la medalla de plata de Río de Janeiro. De la plata de Río estoy muy orgulloso, porque fue el comienzo de mi problema de desconfianza en pista, y a pesar de tener un problema de desconfianza en pista, mi rendimiento fue bastante bueno. Ganaron Inglaterra y pasaron a la final. Se dejaban absolutamente todo, teniendo todo en contra. Son selecciones con mucha más experiencia, con mucho más recursos. No he llorado tanto en mi vida, estábamos alucinando allí. Se te vienen todos esos momentos que tú puedes tener espinitas clavadas ahí, todas hacen que se te eliminan del cuerpo. Te hace sentir lleno, pleno, que cada madrugón tiene sentido, que cada viaje tiene sentido, que cada lesión tiene sentido, todo. El respeto que he conseguido del resto de jugadores que rodea y las personas que me rodean como persona y como deportista, yo creo que es lo más. Al final yo creo que cuando estás con una persona no solamente tienes que quererla, sino también tienes que admirarla
y eso es lo que yo siento por Alejandro. Pues aspiro a seguir creciendo día a día. A volver a ganar un triplete, que esa sensación es única. Ser mejor jugador, más completo. Tengo el ultra sueño de ir a Tokio. Tokio 2020 supone un sueño muy grande. Vivir aquello con tantas personas juntos, sintiéndote un grandísimo deportista. Es la fiesta del deporte y yo como deportista y friki del deporte, yo quiero estar en la fiesta del deporte. Y cuando se acabe el deporte me encantaría dedicarme a ser entrenador. Pues me gustaría seguir ligado al baloncesto, a modo de entrenador, y me gustaría que fuera también ligado un poco a la informática, para encaminar un poco una vida paralela al deporte, que me dé sustento cuando el deporte acabe, que en principio la vida deportiva es muy cortita. Creo que un poco también ya el reto es de dejar a las generaciones que van viniendo un baloncesto mejor del que había cuando nosotros llegamos. No dejamos de esforzarnos tanto como en cualquier otro deporte profesional. Aplausos para los hermanos Zarzuela, ¿eh? Vaya mentalidad ganadora que tienen. Bueno, ahora vamos a nuestro espacio Tech Andis. En la provincia de Jujuy, en la República Argentina, se desarrolló esta aplicación que permite que un teléfono celular, un smartphone, pueda oficiar como audífono a través de esa aplicación, y las personas que no oyen o en realidad que tienen limitaciones auditivas puedan escuchar perfectamente. Las personas que desarrollamos productos de tecnología estamos pensando en ser como el siguiente Steve Jobs. Pienso que hay que bajar un par de niveles y uno se da cuenta que hay un montón de necesidades que se pueden cubrir gracias a la tecnología y de esa manera mejorarle la calidad de vida a mucha gente. YouSound es un sistema de audición, es una aplicación que se instala en los smartphones y permite que estos funcionen como un audífono digital. Una persona con discapacidad auditiva ingresa los datos de su audiometría o se realiza una audiometría, un test audiométrico con la misma aplicación, y de esa manera el sistema sabe en qué frecuencias debe compensar según su pérdida de audición. Le vamos a repetir una serie de palabras a Lautaro fonéticamente balanceadas para ver cómo responde el sistema con él. Muy bien, Lautaro, vamos a iniciar la prueba. Mamá. Mamá. Papá. Papá. Comenzamos y desarrollamos este proyecto en la provincia de Jujuy, en Argentina, motivados por un compañero que tenía un sueño igual que nosotros, ¿no? Él quería recibirse de ingeniero en informática, pero debido a una discapacidad auditiva, Ariel terminó abandonando los estudios, ¿no? Esto nos llevó a pensar cómo la tecnología, nuestros conocimientos en ingeniería, en informática, podía ayudar a las personas como Ariel a poder integrarse. Entonces Ariel, por ejemplo, sincroniza su smartphone con un auricular Bluetooth, deja el teléfono en el escritorio del profesor, se sienta en cualquier lugar de la clase, el teléfono va capturando el audio, en tiempo real lo va ajustando según su pérdida de audición y se lo va enviando entre 15 a 20 metros dependiendo de la calidad del auricular Bluetooth. Estas son las cosas que a uno como argentino le dan orgullo, ¿no? Bien por Jujuy, bien por estos muchachos que a través de su ingenio han logrado desarrollar y finalmente poner en la práctica esta aplicación muy útil. Ahora vamos al video de la semana. El video de esta semana se refiere a un desfile de modas de personas, las modelos, en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque son personas con discapacidad, justamente. Este video que vamos a ver en el día de hoy se refiere a un desfile que se hizo para elegir la Miss Wheelchair, es decir, la Miss México en silla de ruedas, la Miss Señorita en silla de ruedas,
que corresponde, si bien al año 2020, en realidad se hizo a finales del mes de enero del 2021 y cuya ganadora representaría a México, en este caso, en el Miss Mundo, Miss Señorita Mundo Silla de Ruedas. Invitamos a todas las candidatas de la República Mexicana a que se inscriban, que sigan la página, pero también a las candidatas del extranjero para que esto siga creciendo, para que sigamos adelante con la inclusión social de las personas con discapacidad. Para mí es un honor poder ser la organizadora de este maravilloso evento que empodera a la mujer mexicana y en especial a mujeres con discapacidad, mujeres que tienen historias de vida de trascendencia y que con esta historia de vida la sociedad puede verse reflejada para hacer un cambio social de un impacto positivo. Da gusto y da placer y da orgullo ver este tipo de cosas, como las personas se sobreponen a esas adversidades que a veces son biológicas o naturales y superan todas esas barreras. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo programa de Hora de Inclusión, un espacio para conocernos.